Bien, en el secado de alimentos existen dos enfoques. El físico-químico, que permite estudiar la degradación del contenido nutrimental, así como la posible formación de compuestos mutagénicos y la afección a las propiedades sensoriales. Existen diversas variables, pero las más importantes son la temperatura de secado y el tiempo de secado. Ahora, ¿cómo se controlan estas características que acabo de mencionar? Mediante un enfoque físico-químico, en el cual permite estudiar cómo se da la uniformidad de secado dentro de la cámara, así como el tiempo de secado. Aquí básicamente lo que están involucradas son las variables de operación. En este caso me voy a enfocar en forma general a la temperatura. Y esto lo que permite es que podamos establecer una propuesta de secado de alimentos de baja temperatura que permita una fuente de energía de baja entalpía. Existen diversos tipos de secadores, pero el secador por convección forzada permite el acoplamiento de estos dos enfoques que acabo de mencionar. Y esta es la razón de por qué nos decantamos por este tipo de secador. Bueno, existen diversos tipos de estudios. Los experimentales y con correlaciones semiempíricas que tienen un enfoque global, es decir, que no permitirían estudiar cómo se da la uniformidad del secado. Tendríamos que recurrir a estudios más detallados, en este caso los analíticos, pero el problema de los analíticos es que están limitados a casos unidimensionales porque se tienen que resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una alternativa que se ha utilizado últimamente son las simulaciones numéricas. En específico, la alternativa que se está utilizando es la de las ecuaciones promediadas RANS, que lo que permite es obtener valores de las variables medias. Existen tres tipos de estudios: los no conjugados, conjugados y los conjugados. Bien, ¿en qué consisten los no conjugados? Bueno, lo que hacen es modelar el flujo externo y el secado de alimentos se impone mediante coeficientes convectivos en la superficie del alimento. Aquí se considera que ese coeficiente convectivo es constante en toda la superficie. Después, algunos ya plantearon los semiconjugados, en los cuales calculan esos coeficientes convectivos en diferentes secciones del alimento. Por ejemplo, en este plano frontal, en este plano transversal y en los planos laterales. Ya se empieza a acercar un poco más a la realidad del fenómeno, pero aún así todavía tiene algunas fallas. Y entonces vienen los casos conjugados. Estos casos son más complejos y lo que hacen es modelar tanto el flujo externo como lo que ocurre al interior del alimento. Este tipo de trabajos, bueno, hay algunos que ya lo han hecho, muy limitados algunos, en donde ya le están metiendo el efecto convectivo en el interior del alimento, pero lo están haciendo para casos muy simplificados como casos bidimensionales. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es estudiar el secado de alimentos por convección forzada, en el caso conjugado, con la alternativa LES. Esta alternativa permite obtener los valores de las variables medias y sus fluctuaciones. Además, estamos implementando condiciones de frontera periódicas para representar la cámara de secado. Esto no se ha hecho en ningún trabajo reportado. ¿Y a qué me refiero con condiciones de frontera periódicas? Bueno, en una cámara de secado hay un arreglo de muestras de alimento que, si uno quisiera simular toda la cámara de secado, sería inviable porque nos llevaría tiempos de cálculo infinitos. Entonces, una forma de resolver esta situación es estudiar solamente una región, pero que permita representar todo el fenómeno de la cámara. Y esto se logra mediante condiciones de frontera periódicas en el dominio de cálculo, y siempre y cuando estemos en una región de flujo desarrollado. Para tal efecto, pues nosotros estudiamos 12 casos en los cuales vamos a estudiar el efecto del espaciamiento del alimento dentro de la cámara, el espaciamiento longitudinal en la dirección del flujo, que es el S1, y espaciamientos transversales en la cámara en los ejes YZ, que son S2 y S3. Para ello se desarrolló un modelo numérico que tiene las siguientes consideraciones. Uno es
que considera que la evaporación se da en la interfase, es decir, en esta región. Otra es que vamos a tener difusión de masa y energía dentro del alimento. Vamos a considerar que el volumen del alimento se mantiene constante y sin deformación. De esta manera se van a resolver las ecuaciones de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento del flujo externo y las ecuaciones de difusión de masa y energía al interior del alimento. Para acoplar a ambas fases, lo que se hace es establecer condiciones de frontera en la interfase, planteando la temperatura, concentración, flujo de calor, y aquí es donde se mete un término de ajuste para representar la evaporación del contenido de humedad y también el flujo de masa. Bien, estos son los detalles numéricos de la simulación y me voy a ir al siguiente paso. Una vez que ya se obtuvieron resultados, pues hay que validarlos. Para este caso se utilizaron datos experimentales en donde se validaron tanto las velocidades medias, que son estas, como las velocidades fluctuantes. Y vemos, de acuerdo a los gráficos, que las predicciones numéricas, que son esta línea continua y esta línea punteada, son muy próximas a las mediciones experimentales realizadas por estos autores, tanto para la velocidad media como para las fluctuaciones. Y con la finalidad de fortalecer más el modelo numérico, lo que se hizo fue comparar el coeficiente de arrastre de correlaciones semiempíricas ampliamente utilizadas, y lo que observamos es que nuevamente las predicciones numéricas se acoplan muy bien con el fenómeno. De tal forma que, pues con ello, procedimos a estudiar la transferencia de calor y de masa en el alimento. Entonces, me voy a enfocar en esta gráfica, en estas dos gráficas. Aquí tenemos lo que es la temperatura media en la superficie del alimento. Aquí lo que vamos a establecer es cómo se da la variación de la temperatura en toda la superficie en diferentes caras. Estas son las caras laterales, estas que están acá, y estas dos es la cara frontal y la cara posterior del alimento. Podemos observar que para un espaciamiento longitudinal S1 de 0.25, hay mucha discrepancia en los resultados. Vean ustedes cómo aquí las curvas van variando mucho, por lo cual este no es el mejor de los casos, y ahorita vamos a ver por qué no es el mejor de los casos. Y después tenemos con espaciamientos longitudinales de 0.5 a 1, vemos que ya no hay tanta discrepancia. De hecho, los mejores casos desde el punto de vista de valores medios en la superficie serían estos casos 10 a 12, que corresponden a un espaciamiento transversal de 0.75. Para que esto se pueda ver más claro, voy a hacer uso de esta gráfica, en la cual lo que plantea es la diferencia de temperatura media entre la corriente del aire y todo el alimento. Y aquí lo que vamos a observar es lo siguiente. Para este caso de espaciamiento muy corto de 0.25, tenemos de las mejores predicciones en cuanto a la transferencia de calor, pero también el peor caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es un caso muy sensible, y entonces si no se pone de manera adecuada, pues lo que va a ocurrir es que en ciertos casos se va a tener buena transferencia de calor y en otros va a ser una transferencia de calor pobre. Por estas razones que se descartaron este caso de una relación longitudinal de 0.25. Le queda un minuto. Sí, ahora para la transferencia de masa, nos vamos con estas gráficas igual, el contenido de humedad medio en la superficie del alimento. Me voy a ir un poco más rápido. Me voy a enfocar en esta gráfica, el contenido de humedad medio del alimento. Aquí vemos que el caso 8 y 4 es el que mejor resultados da. Sin embargo, el 10, 11 y 12 también son buenos. Por lo tanto, vemos que la mejor transferencia de masa y con transferencia de calor se da para una relación longitudinal de 1 y con unas relaciones transversales de 0.25 y 0.5. Con esto, pues concluimos que el espaciamiento longitudinal tiene un fuerte efecto en la hidrodinámica y en la transferencia de calor y masa. Y esto se debe a la presencia de una estela cuasi estacionaria que provoca un efecto de bloqueo. Por tal motivo, se recomienda
que el acomodamiento de las muestras de alimentos se haga a una relación longitudinal de 1 y una relación transversal de 0.25 o 0.5. Bueno, pues aquí les presento el experimento que estábamos tratando de implementar a principios de año. Está detenido, lo estamos desarrollando en la Facultad de Química, en el Departamento de Alimentos y Biotecnología, y lo retomaremos una vez que las condiciones lo permitan. Ya para finalizar, quiero dar agradecimientos a todo el equipo de trabajo. Yo solamente soy un portavoz de este grupo, y por su atención, gracias.